El día de hoy tengo el gusto de conversar con Víctor Hugo Castañeda Salazar, un profesional con más de 20 años de experiencia en el ámbito académico, la comunicación y la psicología. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en el diseño de programas educativos, formación de capital humano y proyectos institucionales, además de realizar una importante labor social con niños y adultos mayores. Hoy vamos a reconocer no solo su formación, sino el impacto humano que tiene su trabajo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Sabina Talk. El día de hoy tengo el gustazo de estar con mi compañero Víctor Hugo Castañeda Salazar. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bien, Sabina, ¿y tú? Bien, muchas gracias por aceptar venir aquí a ETAC Tlalnepantla a platicarnos un poco de tu formación, de cómo es que tú decides dedicarte a la comunicación, que fue la primera carrera que estudiaste, ¿cierto? Efectivamente, yo estudié comunicación en la UNAM y bueno, desde que estudié comunicación, antes de eso, déjame decirte que yo soy alguien que he probado un montón de cosas. Primero probé sociología, no me gustó, ¿no? En la UAM Azcapotzalco. Después me inscribí en la UNAM en comunicación, en un campus que está muy cerca del ETAC Tlalnepantla, que es la FES Acatlán. Ok. Entonces ahí decidí estudiar comunicación y fíjate que ahí llevamos una materia que es psicología de la comunicación. Desde que tomé psicología de la comunicación dije, quizá lo mío pueda ser la psicología. Me pareció que eran dos disciplinas que se podían encadenar muy bien. Creo que la comunicación es transversal a todos los procesos humanos. Todos nos comunicamos, ¿no? Nuestros silencios comunican, nuestras actitudes comunican, nuestra manera de vestirnos, de presentarnos comunica. Y sin lugar a duda es uno de los procesos sociales más necesarios y que menos importancia le tomamos. Creemos que hablar ya es comunicar y no necesariamente. Puedes hablar y comunicar cosas contrarias, ¿no? Dices algo, pero tu cuerpo dice otra cosa, tus actitudes dicen otra cosa y entonces descubrir esa pequeña línea de reflexión me hizo pensar que la comunicación era la primer disciplina que yo tenía que estudiar. ¿Para qué? Para poder lograr un cambio social. Ahorita que me estabas contando esa anécdota de que estudiaste en la FES Acatlán, yo también hice mi examen para quedarme ahí, pero la verdad es que no es fácil, ¿no? Yo estuve en un dilema de o espero a que pase más tiempo o estudio, o sea, en la escuela que tenga que estudiar, porque a veces pues nos casamos con la idea de que obviamente UNAM es una escuela muy buena, pero pues tampoco hay que creer que las demás no lo son. Entonces me di la oportunidad de venir aquí a ETAC y ver las carreras y la verdad a mí comunicación me llamó la atención porque se me hace pues una carrera que trae muchas cosas, no va en una sola línea y aunque a veces suelo dudar, creo que personas como tú que me demuestran que no solamente es la carrera de comunicación, que hay más allá y precisamente por eso para mí es un placer tenerte aquí y escuchar esa parte de cómo después de estar en la comunicación Víctor decide empezar a estudiar, ¿qué fue? ¿Un doctorado? Primero fue una maestría en comunicación organizacional. Permitió igual fortalecer mi idea de que la psicología y la comunicación van de la mano, pero especializarme un poco en estos procesos que se dan dentro de las organizaciones. Y quiero hacer ahí un paréntesis. La ETAC, ¿no? Y quienes estudian aquí. Yo siempre he creído que, y voy a decir este refrán de la sabiduría popular dice, el que es perico, donde quiere es verde. Es decir, no importa la institución educativa, la realidad es que la UNAM es una buena universidad, sí, pero no le pide absolutamente nada a otras universidades. Conozco egresados de infinidad de universidades particulares que son igual de buenos que los egresados de las universidades públicas, ¿no? Entonces, sé que TAC forma parte de una alianza de universidad. La efectividad profesional está en las cualidades personales, en las ganas de salir adelante, en cuántas veces pudiste ponerte tú mismo a capacitarte, a buscar información, a salir adelante. Entonces, sí, claro, es más, pues ya el estigma que se le tiene a esa escuela, ¿no? Cómo tienes que pelear con, entre comillas, con muchísima gente para obtener un lugar ahí, pero realmente pues sí hay muchas puertas que se pueden abrir para nosotros. Como te comentaba hace un momento, el tú ya estar en una carrera así y ver la oportunidad de que
tenemos infinidad de ramas que podemos elegir después de terminar comunicación. ¿Cómo te sentiste tú al empezar ya a vivir esa parte de la psicología? ¿En algún momento de tu vida pensaste estudiar esa parte? Siempre lo pensé, o sea, te digo, desde el tercer semestre que tomé psicología de la comunicación, siempre pensé y siempre me formé, ¿no? Busqué cursos, diplomados, hay opciones gratuitas, ¿no? La verdad es que si lo pensamos a profundidad, la realidad es que sí, tiene mucho que ver. Y después bueno, me gustaría saber cuál fue tu primer trabajo que obtuviste, o sea, ¿qué esperabas cuando saliste y qué fue lo que viviste? ¿Cuál fue la realidad? Bueno, yo empecé a trabajar desde el segundo semestre de la carrera. Mi primer trabajo relacionado con comunicación fue corrector de estilo, ¿no? En una editorial que editaba revistas para señoras. O sea, imagínate tú Vanidades en una versión, en una categoría mucho más modesta, porque en una editorial mexicana, pero con esos consejos de cocina fácil, tejido de macramé, pero para uno era maravilloso ver que tu nombre apareciera artículo por y ¡Qué tu nombre, padre! ¿no? Ese fue mi primer trabajo. Después me fui a la docencia, ¿no? Y ahí tiene que ver con algo de lo que hago actualmente. Empecé a dar clases en secundaria. O sea, ¿todavía estudiando tu carrera? Todavía estudiando la carrera. De ahí, de secundaria, me contrataron en la misma universidad, en la UNAM, ¿no? O sea, yo empecé como ayudante de profesor y tuve jefes y jefas extraordinarias que me ayudaron muchísimo a asentarme, ¿no? Fue el primer trabajo que me alcanzó egresando la carrera. De ahí me quedé, híjoles, 20 años en la UNAM. 20 años en la UNAM. O sea, de ahí ya te quedaste. De ahí me quedé. O sea, empecé siendo ayudante de profesor y fue escalando en posiciones y ahí me quedé. ¡Qué padre! ¿Y qué sentiste el estar en la escuela donde aspirabas a llegar, ¿no? Porque tú también te tocó hacer el examen para entrar. A mí me tocó hacer el examen, Ay, ¿qué sentía? Primero me sentía soberbio, la verdad, ¿no? O sea, yo de pronto decía, ven, o sea, sí puedo, yo puedo estar aquí. Soberbio. Por supuesto, ¿no? O sea, te estoy hablando de 30 años, 32, ¿no? ¿Y en un puesto así? Y en un puesto y ganando un buen sueldo. Me fui a la administración central, a Ciudad Universitaria, seguí creciendo. Y les digo algo, el mayor error que yo cometí fue creer que las cosas eran por mí. O sea, que los logros eran porque yo... Que no había nada más impulsándote. Así que es. eras tú. ¿No? Yo salí obteniendo la medalla Gabino Barreda de mi generación. La medalla Gabino Barreda se entrega al promedio más alto, solo una por generación y por carrera, ¿no? Entonces yo sobrado, ¿no? Yo decía, soy inteligente, soy capaz, puedo, hago, estoy joven, ¿no? Todo se fue, me fueron cositas que fueron alimentando toda esa parte. Hasta que de pronto la vida te pone un estate quieto. ¿Y cómo fue eso? Platícanos. Sí se puede. Por supuesto que se puede. La vida me puso un estate quieto. Yo pertenezco a la comunidad LGBT. Y entonces, pues yo con mi pareja pensé que lo iba a hacer todo, ¿no? Y que íbamos a hacer juntos y que íbamos a lograr todo y que hasta que descubrí que llevaba 2 años engañándome. ¡Qué fuerte! Tú una pareja trabajando, de 10 años, tú haciendo tu vida. Y además, ya sabes, o sea, cuenta. comprando casa, coche. Y cuando me enteré, yo dije, no, pues eso es una canita al aire, ¿no? O sea, por supuesto que es se lo perdoné un año más. Canción de Thalía que dice, así es. Bien migajero, raspacazuela, come cuando hay, y todos los que dicen, pues así. Hasta que, pues caí profundo, ¿no? Caí en un tema de adicciones, muy profundo, ¿no? Me pegó. Una persona que entiende la mente. Somos los peores. Así es. Además, después vino la muerte de mi papá. Todavía me duele la muerte de mi papá. Vino la caída de mi mamá, o sea, caída de salud, de ánimo, de todo eso. Perdí un montón de cosas. Perdí la confianza en mí mismo, ¿no? O sea, yo de pronto dije,
soy lo peor que existe en este planeta. Me castigué mucho, mucho, mucho por los errores del pasado. Víctor, antes que nada te agradezco compartirnos esa parte que duele, ¿no? A veces Duele. eso es lo que más se nos complica, porque es muy fácil decir cuando nos va bien, cuando todo está tranquilo, pero el imaginarme ese escenario donde un Víctor que estaba en lo más alto y todo le pasó junto, o sea, qué valiente eres del día de hoy estar aquí. Gracias. Platicando esto y sobre todo, pues demostrando también esa parte donde las adicciones a veces no tienen que ver con la preparación de una persona. Para nada. Muchas veces se asimila la adicción con pobreza, con ignorancia, ¿no? Y a veces no es así. Para A veces nada. nos llenamos de tantas cosas y esa fue tu manera de respirar. De respirar y de encontrar una puerta falsa y de intentar encontrar felicidad. Y aquí Yo me siento bien, aquí me siento se me bien. olvidan todo lo que estoy pasando. En ese momento, perdón, Víctor, ¿qué sucede en el área de tu trabajo? Lo pierdo todo. ¿Todo? O sea, todo, Todo, absolutamente todo, ¿no? Me convertí de ser una persona con mucho potencial, un joven prodigio, una joven promesa, en alguien apestado, ¿no? En mi mente pasó vamos a acabar con todo esto. El suicidio. El desvivirme. Qué fuerte. Desvivirme. Fuerte. Qué fuerte porque te escucho. La verdad a mí me sorprende y me da mucho gusto que estés aquí y escucho tu trayectoria y siento esa inspiración, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que una persona con tantas ganas de vivir, con ganas de comerse el mundo, orgulloso, pensando que véanme lo que logré, orgulloso de ti, hayas llegado a tener ese pensamiento de querer morir? Porque te das cuenta que estás solo. Yo siempre tuve problemas de autoestima, nunca los expresé, ¿no? Porque como me iba tan bien, o sea, como yo voy a sentirme triste, voy a sentirme solo. Voy a sentirme inseguro, si ve lo que estoy haciendo. Claro, y quedé en ruinas, o sea, literalmente en ruinas emocionales, en ruinas financieras. Entonces, te encuentras así en el fondo y no hay, o sea, ya no hay para abajo, pues. O sea, no. Estás en lo más bajo. En lo más bajo. Y entonces, en ese momento, en lo más bajo, llegaron muchas personas a mi vida que me empezaron a recordar que lo que yo estaba viviendo seguía siendo una condición de privilegio. ¿Tu madre estaba a tu lado en ese Mi momento? mamá estaba a mi lado, mis hermanas estaban a mi lado, mi hermano estaba a mi lado. Me quité de todos los pesos de personas que yo decía que eran mis amigos y en realidad eran personas que estaban interesadas en servirse de lo que yo tenía. Y me quedé con las verdaderas y verdaderos amigos que los puedo contar con estas manos y probablemente me sobran dedos. Y la familia. Y porque la familia. Mira, algo muy peculiar que de lo que estamos hablando, sí nos estamos enfocando hacia tu carrera laboral, lo que has estudiado, pero antes de que pasara esto, para ti, ¿qué significaba tu familia, Víctor? Mi familia significaba depositarios de dinero. Y hiciste a un lado a tu familia. No le hice a un lado, siempre estuve ahí, pero no estaba ahí. Sí. O sea, estaba en lo físico, pero no estaba en emocionalmente no había esa conexión con ellos. O sea, y lo que tenía que vivir, ¿no? Yo no puedo decir, fue mucho, fue poco tiempo, no lo sé. ¿Fue suficiente para hacerte sentir en ese hoyo? Fue lo que la vida me tenía que decir para decir, hola, siéntese y aprenda, ¿no? Víctor, ¿y esta situación que viviste? Hablábamos anteriormente de un Víctor que trabajaba, que se preparaba, que buscaba un crecimiento y obviamente buscaba pues obtener dinero a cambio. A través de esta situación que tú vives, comienzas una vida laboral nuevamente, pero hoy sé y me gustaría mucho mencionar que haces un labor social también. ¿Anteriormente lo habías pensado? Sí, porque la verdad es que siempre he tenido introyectada esa idea, pero de nuevo, era dar dinero. O sea, lo menos comprometido que se pueda, ¿no? Déjenme decirles, yo viví un proceso de internamiento. Fueron a verme mis amigos a ese lugar. Cuando yo los vi entrar por la puerta, quería correr, tenía miedo.
De O que sea, te vieran cómo estabas. pero además, como estaba, ¿no? O sea, estaba derrotado, pero no podía correr. O sea, habían ido a verme a mí. No podía agarrar y voltear y decir, no soy, No sé. ay, ¿dónde me escondo? No, habían ido a verme a mí para decirme lo que yo significaba para ellos y lo que yo les había dado. Y eso fue combustible para mí para decir, a chinga, o sea, perdón por las palabrotas, pero decir, a ver, güey, no estás derrotado, Tienes cosas. no estás caído, así es, tienes cosas que hacer, Gente que te tienes ama. a poco me fui dando cuenta de otra cosa, y ahí es a donde entra la labor social. Me fui dando cuenta que la gran riqueza es dar, no lo que tienes, dar cuando te hace falta, dar cuando lo que le das al otro te podría servir a ti. Y eso me llevó a impulsar ahorita 2 proyectos con los que trabajo. Platícanos más y gracias por abrir tu corazón, Víctor. No, En no serio, tienes nada que qué agradecer. bonitas palabras y a veces creo que esa parte que duele muchas veces es necesaria para cambiar. Aunque no nos guste, aunque a veces Sí. queramos todo fácil, la realidad es que si Víctor no hubiera vivido eso, hoy no estuvieras aquí o seguirías siendo la misma persona que eras. Y para mí es un placer tenerte aquí. Gracias. Yo tengo alumnos que desde que empecé hasta ahorita me siguen escribiendo y me siguen, maestro, ¿cómo estás? Oye, necesito un consejo. Ya les digo, ay, no, estás bien tonto, no lo vas a hacer así, tienes que hacerlo de esta manera. Sin ser directivo, sino más bien, pues irles dando consejos desde mi propia experiencia. Y dije, vamos a hacer algo por las personas adultas mayores, porque yo me veo en algún tiempo ahí y algo de lo que adolecen las personas adultas mayores es la soledad y prepararse para la transición. ¿Esta idea nació de ti, Víctor? Nació de mí, pero nació también de ver a mi mamá. De vivirlo. De vivirlo, de perder a mi papá y te digo que todavía me da sentimiento. Mi papá murió en mis brazos, ¿no? Qué fuerte. Le dio un paro cardiorrespiratorio, se cayó al piso y yo fui el primero que lo abracé. Y recuerdo así fuerte su mirada ahí te encargo, ¿no? O sea, te dejo encargado a tu mamá, te dejo encargado a tus hermanas. Y no lo he hecho bien, la verdad, pero he intentado. Y fue muy fuerte, o sea, ver morir al hombre que te dio la vida en tus brazos. Y ver cómo tu mamá entraba en un proceso de depresión. Y luego me tocó trabajar, me invitaron a un proyecto, ya iba como saliendo y me invitaron a trabajar a un proyecto de adultos mayores con amplias capacidades adquisitivas. Y cuando yo llegué a ese proyecto, lo que más me impactó fue, ellos no necesitaban absolutamente nada. El lugar donde estuve con ellos, que es un lugar que cuesta carísimo, es una residencia de descanso, no necesitaban nada, tenían personal médico a su servicio las 24 horas, tenían asignado un personal de apoyo para ellos. Y yo entré justo a la parte terapéutica, ¿no? Ya con mi doctorado en psicología, ya enfocándome en eso, entré en la parte terapéutica, pero sobre todo yo ya no le llamo terapéutica, ni clínica, le llamo la parte humana, ¿no? Empecé a platicar y a conversar con ellos. Yo tengo gratísimos recuerdos de estas personas, de Esther. Es una persona que empezó con demencias y entonces empezó a perder capacidades, pero estaba dentro de lo que se podía decir muy presente, muy lúcida. Sucedió, o sea, la conexión. Sí, de pronto dije, esto lo necesita gente que no tiene este poder adquisitivo. Y me llevó a integrarme a un grupo de psicólogos cuyo objetivo es justo dotar a las casas de retiro de formación para quienes trabajan ahí, una formación más humana de cómo atender al adulto mayor, cómo hacerlo, trabajar las demencias, pero además de hacerlo y de darme cuenta de que yo no podía formar a capacitadores, cuidadores principales, si yo no lo hacía.
Vivirlo. Sí, así es. Si yo no cuido a alguien, yo no puedo enseñar ¿Cómo cuidar? cómo cuidar. Y me encantó el proyecto y dije, pues vamos a hacerlo ahora en colonias menos favorecidas, donde no hay casa de retiro, donde lo único que hay es un cuartito y donde la persona está postrada en cama y donde hay que hacerlo. Donde la situación cambia completamente. Completamente, donde los familiares están cansados, donde no hay recurso para incrementar su dieta, donde no hay recurso para llevarlo a una plaza, donde no hay recurso para una silla de ruedas. Y eso me llevó a este proyecto, ¿no? Hoy puedo decir que ese es uno de los principales motores que tengo en mi vida. De los más dolorosos, porque cada que transiciona alguien, yo parezco Magdalena y entonces me agarra el llorar porque veo ahí reflejada a mi mamá. Y estás en contacto directo con eso. ¿Qué te ha regalado esa experiencia? Muchas personas tratamos de evitar el tema. En lo personal, yo no he tenido la idea, a lo mejor, de participar en algo como lo que tú haces, pero en mi vida diaria, respecto a mi familia, el simple hecho de pensar en que en algún momento me da muchísimo miedo, Víctor, mucho, y trato de no pensarlo, y cuando lo pienso empiezo a pensar, estoy desperdiciando mi vida, y empieza toda esta locura. Por favor, ¿qué te ha regalado el vivir esto tan de cerca tanto tiempo? Me ha regalado la capacidad de vivir el momento. No tenemos nada comprado. Claro, a veces actuamos como si tuviéramos asegurada la vida, como si nos faltaran 300 años. Es muy loco a veces cómo nuestra mente, o cómo por supervivencia decidimos vivir así, pensando que no va a pasar nada. Que no va y pasa. Y pasa, desgraciadamente. O sea, no hay nada más doloroso cuando hablas con los familiares y el principal sentimiento es culpa, porque dicen, es que me dijo que quería algo y no se lo di. Es que me pidió un abrazo y le dije, ay, por favor, todavía te falta mucho. El que me dijo, quiero platicar contigo, y le dije, ay, por favor, no tengo tiempo. Voy a salir, sí, claro. Hay mucha culpa, ¿no? Cuando un familiar transiciona. Me ha regalado la capacidad de ser autoexigente con mi vida. Hoy tengo que decir que vivo una vida ajetreada. Yo siempre he dicho que me gusta el estrés, ¿no? O sea, tengo esto y luego tengo aquello y siempre vivo a prisa, ¿no? Pero ahora tiene sentido, ¿no? Ahora sé que el siguiente paso que voy a dar es intentar hacer feliz a la gente. ¿Y cobras por este servicio que das, Víctor? No. O sea, ¿tú llegas y haces tu propuesta en el hospital o cómo hacemos propuesta en el hospital, hacemos propuesta en casa, las personas se acercan, ya más o menos saben. En el hospital, pues sí, luego llegan y dicen, doctor, ¿podría, por favor, recomendarme algún servicio? Y ya les digo, pues, ¿de qué? ¿No? O sea, si es de cuidador, pues las personas cuidadoras tienen que recibir un pago, ¿no? Pero si es de apoyo psicoemocional para la transición de tanatología, pues díganme, ¿no? Aquí estoy. Siempre me dicen, ¿y cuánto va a ser? Y yo, nada, ¿no? O sea, no porque no cueste, no porque mi tiempo no valga, no porque no necesite el recurso, por supuesto que lo necesito. Pero cuando una persona está a punto de transicionar, lo menos que necesitas es que alguien te diga, ay, sí, va a costar tanto, ¿no? Y luego eso me llevó a decir, pues eres buen maestro. Perdón, a lo mejor estoy pecando de soberbio, ¿no? Pero creo que soy buen maestro. Me he formado en muchas cosas, tengo experiencia, por ahí te mandé la semblanza y entonces, titipuchal de cosas, ¿no? Me encanta estudiar. La verdad que qué grato es leer a alguien y ver cómo se esfuerza y cómo le dedica tiempo a su preparación. Muchas veces perdemos esa parte, la verdad, y el día de hoy, como dices tú, con la tecnología y el tener todo al alcance, pareciera que es contraproducente, que tenemos ya toda la información y ni siquiera nos interesa buscarla. Así es, y de pronto dije, pues vamos a entrarle a un proyecto. Este proyecto sí tiene un costo, que es apoyar de pronto dije, pues vete a los extremos, ¿no?
adultos mayores a punto de transicionar y niños que están apenas configurando su personalidad para ser adultos sanos. Y entonces inicié un proyecto que es una tutoría, un coaching, si quieren llamarlo así, un acompañamiento terapéutico que va de la mano con asesoría pedagógica, con asesoría emocional, que es formar a jóvenes. Y cuando digo jóvenes, ya me estoy yendo muy arriba, es sobre todo niños en etapa de educación primaria, secundaria, y tengo algunos que participan en preparatoria, para tener habilidades para la vida y el estudio. Además de su escuela que ellos llevan. Además de su escuela, hay muchos niños que sus papás tienen que trabajar. Y entonces yo no tuve hijos, por obvias razones, y digo que Dios nunca se equivoca, porque de pronto digo, si yo tuviera hijos, sería el papá más consentidor del planeta. O sea, me ponen cara de Por favor. Y yo, está bien, ¿no? O sea, soy disciplinado, soy estricto, pero no soy duro, ¿no? ¿Tú tienes qué espacios en el que llevas a cabo este proyecto? En mi casa. ¿En tu casa? En mi casa. O sea, mi casa parece kinder. Bueno, loco. Primaria, ¿no? Bueno, no, aclaro. La casa de mi mamá, que es mucho más amplia, ¿no? Entonces, si ustedes van a mi casa, están completamente invitados. Gracias. Todos los días, insisto, parece primaria, ¿no? O sea, ya de pronto digo, creo que ya son muchos, ¿no? O sea... ¿Cuántos tienes ahorita? 40. 40. 40 escuincles que van de 2 a 3 veces por semana. Tenemos algo que le llamamos club de tareas. Y entonces hacen ahí su tarea y es bastante exigente, ¿no? Porque, maestro. Y yo de pronto digo, ¿qué necesidad tengo de hacer todo esto, no? O sea, podría dedicarme únicamente a dar psicoterapia. Uh-huh. Y voy a ganar mucho más, porque a estos chicos, les decía, no es tan loable el proyecto, porque sí a ellos se les cobra a sus papás algo, 50 pesos. 50 pesos la sesión, ¿no? Y la sesión realmente es nada, amigo. Sí, mis alumnos van desde los que sus papás tienen 4 camionetas y llegan en camionetón, hasta los alumnos que sus papás tienen honrada, pero humildemente, un puestito de pollo, un puestito de verduras, o se dedican a vender cartón, o sea, así. Sí. Pero ahí es horizontal, ahí todos se llevan bien, ahí tengo... Qué padre que puedas lograr eso, ¿no? Porque al final tu espacio te permite crear eso. Lo permite, ¿no? O sea, el jardín y el patio y todo, o sea, de verdad que ustedes llegan y de pronto dicen, ¿cuántos hijos tendrá esta persona? No son hijos, ¿no? O sea, son chicos que participan en este proyecto. Te llena el alma. Esa conexión. Y al final vemos a un Víctor egoísta anteriormente, un Víctor que no imaginaba vivir esto. Y el día de hoy, pues qué padre, la verdad, qué admirable, Víctor, porque muchas veces somos tan egoístas con nuestro tiempo. Así es. Que ni siquiera nos alcanza, según nosotros, el tiempo para dedicarnos a nuestras actividades. Y el que el día de hoy tú estés regalando lo más preciado que tienes, que es tu tiempo, que lo reflexionaste y te diste cuenta de eso, a gente que necesita esa conexión. Porque es eso, es gente adulta que ya no tiene esa conexión con su familia y niños que muchas veces no la tienen por la carga de trabajo de sus padres, y realmente te felicito por la labor que haces. Gracias. Si pudieras describir tu propósito en una palabra, Víctor, después de esta plática tan amena, ¿cuál sería? Mi propósito es ser feliz. Y sé que la felicidad se encuentra en darte. Y decía una Santa Teresa de Calcuta, darte hasta que duela. Y no se refería a un dolor físico, se refería a ese dar hasta que ya no puedas más, hasta que te duela la cintura porque te la pasaste agachado explicándole la ecuación de primer grado. Darte hasta que te duela. Yo nunca me han gustado los deportes, y sacarlos al parque a los chamacos a jugar a fútbol lo aborrezco con toda el alma, ¿no? O sea, yo siempre he odiado el balón, pero lo hago.
ese es el dolor. No es un dolor de otro tipo, es traspasar tu límite, tu barrera. Y mi propósito es ser feliz. Mi propósito es vivir porque tengo los días contados, ¿no? Y cuando digo tengo los días contados es porque pues, soy finito, Sí, soy un ente orgánico y prefiero hacer esto. Y prefiero levantarme todos los días cansado, diciendo, ay, hoy tengo muchas actividades, sufrir a vivir lo que viví antes, ¿no? Claro. Hoy puedo decir que todo lo que viví, todo lo que sigo viviendo, me duele, me impacta, pero no lo cambiaría por nada. Y termino con esto. Yo estaba muy enojado con mi ser superior. Yo volteaba y le decía, qué poca madre, o sea, yo qué hice, y no me cuidaste, y me abandonaste, y hoy volteo y le digo, ya te caché, o sea, te sirve hacerme más feliz, gracias, ¿no? Qué padre, Víctor. Ya no Muchas estoy peleado gracias. con él. Muchas gracias. Y yo creo que todo esto nos invita a reflexionar a cada uno de nosotros realmente en qué invertimos nuestro tiempo, qué buscamos, ¿no? Y que realmente pues no es necesario aportar con dinero. Es que tienes que desprenderte, ¿no? A lo mejor de tu tiempo, de un poco de dinero, de lo que sea. Y siempre hay algo que hacer. Claro. O sea, siempre puedes mejorar sales a la vida de alguien. Y ves Así es, cualquier siempre. cosa. Nunca, o sea, sí puede ser que estemos en una situación difícil, pero siempre va a haber alguien en una situación más difícil que tú. Claro. Que si tú puedes, le vas a hacer el día. Y no necesitas gastar dinero. Una palabra a veces es una palabra, un piropo, algo que pienses. Que sea genuino y natural. Y eso siempre, siempre, siempre ayuda al otro. Muchas gracias, Víctor. Por nada, Sabina. Me dio mucho gusto tenerte Muchas aquí. Gracias. Y espero vernos pronto. Espero que sí. Y pues a todos los que van a ver esta entrevista y este podcast, hagan algo por los demás. No importa lo pequeño o grande que sea. Háganlo. Sonríanle a alguien. Si alguien lo ven en una banqueta, tirado, caído, y no me refiero a lo físico, sino a lo emocional, díganle, vas a salir de esta. Y quizá esa palabra lo cambie todo. Claro, muchas gracias y nos vemos hasta pronto.